Bienvenidos al espacio de escucha esencial en esta versión de conversaciones en vivo con invitados del ámbito de la cultura y de la ciencia, con el propósito de profundizar el tema de cómo es la escucha en, en cada uno de esos ámbitos. Hoy tengo el enorme placer de contar con la presencia de Gabriela Conti. Les voy a contar quién es Gabriela Conti en un currículum acotado, una síntesis de currículum. Gabriela es doctora en psicología, magíster o magíster en psicología de la música por la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en música de cámara por la Universidad Nacional de Lanús, profesora superior de flauta traversa, es doctora en neurociencias por la Universidad Nacional de Córdoba y ha hecho investigación sobre el tema de la ansiedad por performance musical, o sea, los temas que tienen que ver con el miedo escénico, la optimización del rendimiento en el escenario. Es miembro fundadora del equipo interdisciplinario de investigación que conforma la Asociación Argentina de Performance Musical y, por supuesto, ha colaborado en proyectos junto al CONICET y la Universidad de Buenos Aires en este tipo de búsqueda de estos temas, ¿no? Escribió libros, Afinando las emociones, declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, Notas para una pedagogía afinada y Estudio en solitario. Da seminarios y talleres en este momento sobre el control de las emociones en la performance en la Universidad de Cuyo y, por supuesto, como es música, tiene una faceta artística que hoy es el trío de música de cámara de repertorio argentino Argenta. Así que quiero darle la bienvenida. Buenas tardes, Gabriela, un Buenas lujo. tardes, tanto tiempo, hacía un montón que no te veía. Desde antes de la pandemia. Sí, 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 Sí. sí. Bueno, gracias por acceder a estar acá para conversar. Quizás mi interés más allá, porque hay muchas entrevistas tuyas o varias entrevistas tuyas en YouTube como para conocerte en tu faceta de investigadora, en tu faceta de música. Y yo quería que conversemos de alguna manera sobre el tema de la escucha, porque así todo, a mí me quedó la sensación de que no aprendí a escuchar exactamente en mi estudio del conservatorio, sino que lo aprendí después en una carrera psicológica que es el counseling. Allí completé la formación como escuchante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo es, según tu abordaje, sobre todo entendiendo que vos has investigado el tema de la pedagogía musical, te has focalizado en eso, ¿no? Mm. Eh, y la evaluación eminentemente es técnica, la evaluación del alumno, ¿no? Y en ese sentido, yo pregunto si no queda afuera la sensibilidad en el alumno, si es como si tuviera que desarrollar, porque de hecho me lo han dicho, han desarrollado esa sensibilidad por fuera del aspecto técnico del aprendizaje de un instrumento, ¿no? ¿Cómo es? Estás apuntando a las cuestiones medulares del problema que tenemos los Bueno, músicos, pero son muchas cosas. Mira, las que acabas sí, de abrir, abriste como 10 puertas juntas. bien. Primero, yo entiendo que los músicos trabajamos de escuchar antes que sonar. La realidad es que para poder sonar bien, tenés que poder escuchar bien. Y el problema es que muchas veces, si el docente no escucha bien, el alumno no aprende a escuchar. No se Ah, puede bueno, enseñar a escuchar, sino que se puede mostrar la actitud de escucha. Mostrar, bueno, yo estoy escuchando esto, mostrar, me detengo a escucharte. Entonces, fíjate que de mis investigaciones sale que una de las problemáticas, me voy, así salto como tres temas, ¿no? Pero me voy directo a esto. De mis investigaciones surge
que una de las problemáticas evaluativas más grandes que hay, que arrastra toda la cultura musical, la educación musical, es un tipo de evaluación que interrumpe intermitentemente al estudiante. Entonces, muchos estudiantes salen muy frustrados de las clases porque entran a tocar y cada 2 compases le están diciendo, acá te equivocaste acá te equivocaste allá, acá te equivocaste allá, y entonces no se les escucha, pum, todo corrido, y después se hace una apreciación más profunda de todo lo que se escuchó, sino que se va directo al error, 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 sin escuchar la totalidad, la gestalt de lo que está tocando, ¿no? Entonces, ahí lo primero que sucede es una injusticia evaluativa, porque se está trillando el discurso de la persona y cada vez empieza a tocar peor porque eleva su ansiedad incluso en esa situación. No está siendo escuchado, no está siendo reconocido. Pero además aprende, porque la evaluación es para los músicos es como una destreza, la autoevaluación es una destreza, aprende a hacer lo mismo y a reproducir lo mismo, porque lo incorpora como conducta. Bien, Entonces después estudia en su casa y se interrumpe, se interrumpe, se interrumpe y ni siquiera se puede escuchar a sí mismo. bien. Acá creo que hace falta, quizás como vos decís, vamos directamente al meollo del asunto, ¿no? Porque nos saltamos, digamos, la introducción a esto. Vamos directo Sí, al tema más candente para mí, porque eso que describís es lo que vos también comentás y que yo lo he estudiado también en la psicología, es el tema evaluativo que genera como un crítico interno, una voz crítica interna, ¿no? Que se exacto. internaliza y que aleja al ejecutante de su sensibilidad. Por eso lo preguntaba. Es decir, no solo desde lo evaluativo queda fuera la sensibilidad en tanto como es escuchado, sino que él mismo se aleja de su propia sensibilidad. Claro, porque vos tenés en la profesión de músico, primero que sí, el músico primero tiene que ser un gran escuchador para después ser un buen intérprete, pero eh, eh, el diálogo, la dialéctica evaluativa que hay es permanente, porque el músico toca y está esperando una devolución del otro lado que, aunque sea en forma de aplauso, es una evaluación. El músico toca en clase y espera la evaluación la devolución de su maestro para mejorar. Eso es una evaluación. Va a un concurso y tiene una evaluación para ganarse un puesto o no. Pero además, cuando estudia solo en su casa, toca y tiene una dialéctica evaluativa interna, intrapersonal. O sea, que está construyendo un autoevaluador a partir de un evaluador que tiene en clase, del vínculo evaluador, evaluado interpersonal con su maestro, con el primer otro profesional que lo escucha, porque además construye con eso la función de la otredad, con esa escucha. El primer otro que lo escucha profesional es su maestro. De esa matriz evaluativa, de esa matriz vincular evaluador-evaluado, se incorpora y se transforma en su conducta autoevaluativa. Y esa conducta autoevaluativa, bien armada y bien hecha y bien ejercitada, se transforma en la mayor de las destrezas del músico, porque es escucho y rectifico. Pero mal barajada, como está sucediendo, que es la mayor parte de las problemáticas que tenemos en música surgen de ahí, es una voz autocrítica que empieza a crecer y que se empieza a transformar en algo que llamamos discurso catastrófico autorreferido. O sea, la persona empieza a dudar de su autoeficacia. No sé si sirvo para esto. Empieza con en casa me salía y termina con no sé si sirvo para esto y sigue y sigue y sigue y sigue. Y entonces después empieza a buscar modalidades de corroboración de su ineptitud en la clase. O sea, empieza a buscar un maestro que le diga, usted no sirve. Entonces, es, y todo esto empieza con el no escuchar. O sea, se vuelve una profecía autocumplida. Si yo no sirvo Exactamente, para porque exactamente. aparte encuentra al profesor que le va a decir lo mismo, ¿no? Y si O, encuentra un profesor que lo valora bien y que le dice, no, mira, presta atención, tu afinación está muy bien, tu sonido está correcto para tu nivel, esta obra la estás tocando correctamente, vamos a mejorar tal punto nada más, empieza a decir, el profesor me lo dice así porque me quiere y empieza a menospreciar el discurso del profesor
incluso empieza a decir, bueno, pero cuando quiero preparar un concurso me voy con un profesor que me dé leña y que me tenga, sea más Severo. agresivo porque presume que esto lo va a llevar a un mejor lugar. Entonces, sí o sí, desacredita la voz de un profesor que está siendo cabal y termina en manos del profesor que no escucha, porque se genera esta situación de la autocrítica desmesurada que fabrica esta persona, que construye dentro de sí esta persona. Como una distorsión Claro, que queda como naturalizada, ¿no? sí. Ahora, esto yo me animo acá a corrernos un poquito conversando Mm, informalmente, ¿no? Este es un tema que atañe a toda la población, que alcanza a toda la población. Es decir, uno, supongo los psicólogos, los psiquiatras, en nosotros los counselors, lo escuchamos a este como un tema, el de la autocrítica, muy ujú. severo. ¿Cómo se aborda esto desde la pedagogía, siendo que hace al estilo de vida de esta época, ¿no? Esa autocrítica, esa voz interna? Yo en la música, vos no te olvides que yo me dedico, por más que haya hecho el doctorado en psicología, me dedico solo a problemáticas de músicos, porque me gusta focalizar ahí. En la música, yo digo, la autoevaluación es una herramienta profesional. ¿Querés tocar como un profesional? ¿Tocas como un profesional? Entonces te tenés que evaluar como un profesional. Vamos a trabajar en esta autoevaluación. Diseñé algo que se llama algoritmo evaluativo, que son pasos ordenados para que la persona aprenda y rectifique sus modalidades evaluativas. Esto ayuda a despejar este discurso autocrítico, pero se tiene que ejercitar permanentemente, porque en cuanto dejas de ejercitarlo, vuelve el discurso autocrítico. Lo bueno es Y cuando lográs formar gente sin que genere el discurso autocrítico, bien, ¿no? pero eso entonces puede tener, digamos, es un abordaje que podría incorporar la psicología, es decir, es un trabajo específico para el que es músico, pero que podría tener consecuencias para su vida, ¿no? Bueno, en este momento publicamos un trabajo de nuestro equipo de investigación. A ver, hay uno de los tres que es médico, que además es psiquiatra. Él dice, bueno, pero esto sirve para abordar la problemática del músico en cuanto como músico y para resolverla, pero no sirve como herramienta terapéutica. Y lo que yo digo es, mientras no esté probada, no sabemos si nos sirve como herramienta terapéutica. Yo me voy a seguir dedicando a músicos. Si querés, fíjate, ¿no? Él tiene la presunción de que no sirve. Yo me permito los interrogantes porque yo no voy a abordar ese punto, pero quien quiera aplicarla, puede aplicarla, ¿sí? Bien, yo tengo la hipótesis, que la he desarrollado en un libro incluso, de que desarrollar una escucha que abarque lo estético, Mm, digamos que es lo que yo aprendí en mi formación musical, lo intrapersonal, es decir, un trabajo mm, de introspección y de indagación y exacto. de autoconocimiento, y un trabajo de interpersonal, de cómo escuchar al otro, cómo interactuar con el otro, uno podría eh, desarrollarse más plenamente, podría desplegarse en más sentidos, podría ser mejor músico, mejor profesional. Esa es mi hipótesis que la sometí y por supuesto hay opiniones Sí, de yo todo creo que tipo. esto que estás planteando está entonces rozando la ética. Está Ajá. rozando la ética, ¿no? Porque si tenemos un planteo que cuida la estética, pero que cuida la salud, entonces estamos hablando de la ética y estamos hablando si estamos hablando de la escucha, a mí me parece que lo que estamos hablando es que a veces entre las personas los vínculos son asimétricos. Es decir, una persona tiene más sabiduría y otra tiene menos, como en el caso del docente-alumno, ¿no? Y eso no tendría que ser malo, eso no tendría que ser dañino, si no fuera porque por algún motivo aparece en el medio que se atraviesa por el ejercicio de poder. El vínculo queda atravesado por el ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque uno tiene la lapicera y la libreta donde coloca la calificación y el otro no.
Y entonces tiene derecho a interrumpir, tiene derecho a no escuchar, tiene derecho a prejuzgar y a decir, esto que escuché no se atiene al discurso prefijado que yo tenía en mi cabeza, entonces te pongo un 3, ¿no es cierto? En vez de escuchar y valorar cada cosa en particular. Y eso es ejercicio de poder. Pero ejercicio de poder es un rango conferido por un estatus académico. Ahora, si esos mismos vínculos, que son asimétricos porque lo son, como lo es la paternidad, como lo es cualquier otro vínculo que sea asimétrico, estuvieran atravesados por ejercicio de la autoridad, del latín auctor augere, que es la capacidad de hacer surgir, ese vínculo, en vez de ser opresor, es un vínculo que eleva al otro porque quiere decir, quiero que te transformes en un colega. ¿Cómo te ayudo a que te transformes en un colega? Ah, bueno, te tengo que escuchar y ver qué te puedo aportar. Entonces el vínculo cambia radicalmente y para mí ahí entró la ética. Ejercicio de poder o ejercicio de autoridad. A o B. Bueno, voy a introducir una noción que viene de mi abordaje y de mi formación como counselor, ¿no? Carl Roger, que es el que establece, psicólogo humanista norteamericano, establece esa distinción que vos hacés como poder de dominio o poder de potencia. Es decir, mi relación con el otro es para someterlo o es para promoverlo, ¿no? Como profesionales, en el caso de los psicólogos, psiquiatras, médicos, en el plano de la salud y también en cualquier otra profesión, ¿no? Nosotros los counselors acompañamos en pie de igualdad, en paridad con el otro, ¿no? Entonces lo que promovemos es el poder de potencia de la otra persona. Entonces Claro. vos me estás hablando, volviendo a lo musical, de que habría una pedagogía donde hubiera una expertise de parte del docente, pero una igualdad en tanto que, en tanto persona, en tanto que. Eh, en relación a la ética, en relación a lo que es el ser humano, ¿verdad? Porque yo puedo ser una experta en algo, pero como decía, yo estudié con Norberto Levi muchos años, el psiquiatra argentino, ¿no? Y Norberto decía, la que sabe para dónde se abre es la puerta. La puerta sabe si se empuja o si se empuja o se abre para adelante. O sea, la persona es la que sabe para dónde necesita ir. Yo cuando tengo un alumno adelante le tengo que preguntar, ¿qué vas a elegir? ¿Qué interpretación vas a elegir? ¿Por qué vas a elegir esto? Porque tiene que tener sentido para esa persona. Entonces, dentro de las pautas de lo que es por ahí correcto en lo que es técnica o interpretativamente en la música, bueno, más allá de eso, de todas las enormes posibilidades y vastas posibilidades que puede elegir dentro de lo correcto, interpretativamente hablando, de su desempeño, ¿qué puede elegir y qué quiere elegir? Porque tiene que poder elegir. Y yo no soy quien para decirle, o de que por ahí esa persona no necesita el abordaje que yo tengo y está bien que sea así, ¿no? Bueno, Digo, a mí me parece algo extraordinario que se habilite esa posibilidad, porque, lo digo porque en general vos que estuviste en el conservatorio sabrás que muchas veces los alumnos tienen miedo de cambiarse de cátedra porque saben que después se encuentran a ese profe en la mesa de examen y les va a bajar la nota porque se fueron. claro, y además que por lo menos vos lo citás eh, como la pedagogía paleolítica, le llamás, ¿no? Creo, en algún momento. En Es algún momento decir, sí lo dije así. Sí. porque yo lo que he visto, por lo menos hace 30 años atrás, es que también cada docente es, digamos, es maestro basado en su propia experiencia, no hay algo que sea objetivo en tanto transmisión del aprendizaje, sino que es muy subjetivo eso, ¿no? Eh, El problema es que siempre la evaluación es subjetiva, porque está atravesada por las subjetividades de la persona y por las subjetividades que plantea el vínculo, está sesgada. Pero uno tiene que tener algún marco de objetivación de eso, si no, no puede ser profesional. Si no, es la vecina que dice me gustó o no me gustó. O sea, si no, es como me evalúa mi vecina cuando me pongo a tocar. ¿No? Entonces, tiene que haber un marco de objetivación de esa evaluación para que
sea éticamente apropiada. Y porque además, en general la evaluación, bueno, nosotros pensamos en evaluación y pensamos en el contexto educativo y una mesa de examen. Sucede también en un concierto esto. La cosa es que, por ejemplo, cuando estás en una situación de examen, el examen es como un ritual de pasaje a otro estatuto. O sea, aprobó este año, se graduó, pasaje a otro estatuto, ahora es un profesional, es un ritual de pasaje a otro estatuto. Ese ritual, como tal, requiere de la moderación y la mesura de todos los participantes. Cuando eso se desmesura justamente porque se empieza a avergonzar al alumno, a tratarlo mal, a no escucharlo, a no valorarlo de la manera apropiada, y hacerlo poner en falta, hacerlo sentir en falta, ese ritual empieza a ser un ritual sacrificial. Liquidamos al alumno. Y esto es un problema, vuelvo al problema ético. Y lo mismo pasa en conciertos o en situaciones donde hay gente que se llena la boca hablando del que está ahí actuando, tocando, cuando eso merece respeto, ¿no? El respeto de la escucha y el respeto de cómo uno, porque pongámoslo en el paradigma del emisor, del receptor emisor. El músico toca y es el emisor, el público es el receptor. Pero después, el público es el receptor, el emisor de la evaluación y el público es el receptor. El receptor de la evaluación. Pero que sea el receptor no significa que la evaluación sea sobre sí mismo. Es sobre el producto musical. Entonces ahí tenemos además el problema de la desviación evaluativa, porque en general otra de las problemáticas evaluativas es la evaluación proyectiva, es decir, yo creo que vos sos de determinada manera porque vos tocaste así. Y tampoco está dentro de lo ético ese tipo de evaluación, pero sucede. O sea, ¿Por vos qué? decís que se evalúa a la persona y no al ejecutante. Si yo te digo, vos tenés un problema de afinación, lo que Toda mi persona está desafinada. estoy logrando poner en juego tu dignidad. Claro. ¿No? Vos tenés un problema de afinación. Entonces, la próxima vez que vos venís a clase, vos venís a que no se note que vos tenés un problema de afinación. Y durante años estudiás tratando de resolver tu problema de afinación, el problema que vos tenés. No, yo te tengo que decir, mira, en esto que estás cantando, en el quinto compás, en el segundo tiempo, hay un salto de quinta justa que está quedando desafinado. Entonces no te pongo en juego a vos. Estoy diciendo algo de la música que es real y que podemos corregir, evitando decir que vos tenés un problema de afinación, porque si no, te fabrico un problema de afinación, proyecto sobre vos un problema. Y ese es otro grave problema de las evaluaciones, que no escuchan al alumno y que no se toman el trabajo de hacerse las preguntas que se tienen que hacer antes de emitir un discurso. Yo digo que el docente tiene que tener el discurso bien calibrado y, digamos, si un médico tiene que entrar esterilizado al quirófano, el docente tiene que estar bien calibrado en sus palabras, el uso de las palabras. Es muy importante porque el otro está escuchando. El otro está escuchando. Bueno, por eso me suena paradigmático todo lo que estás contando, ¿no? Y entiendo que ya estás haciendo un trabajo y a través de la asociación también, porque es un cambio trascendente, ¿no? Poder devolverle a la persona esto, la dignidad en su intento de ser un ejecutante, un músico, ¿no? ¿Cómo sube al escenario un músico con la dignidad hecha pedazos? Con ansiedad, con sufrimiento, con miedo, con vergüenza. Y no sirve así, no está bien que sea de esa manera. Una de las Pensá cosas, que lo que sí, yo llamo pedagogía paleolítica, en realidad es que la pedagogía musical que tenemos hoy día viene del ideal solístico del siglo XVII, donde se inventó la formación conservatorio y entonces se promueve no solo qué contenidos aprender, porque los conservatorios rara vez se enseña música de aquí, local, se enseña música europea, bla, bla, bla. Entonces, tenés que tocar una obra de cada periodo, para cada examen, de cada nivel, etc. Entonces,
esa formación dice cuál es el contenido a aprender, los estándares, y dice también de qué manera es lícito aprender. Y entonces hay determinados patrones, como por ejemplo el ideal solístico. Cuando vos tenés músicos académicos tocando en conjunto, rara vez están tocando juntos, son varios solistas tocando en simultáneo, porque hay un ideal solístico implícito, porque si no sos solista no sos nadie. Y eso es válido para la Europa del siglo XVIII, y si querés para la Europa actual, si les interesa. Pero estamos en América Latina, tenemos otra forma de pensar, esa no es nuestra raíz. Y además ha cambiado el ser humano de tal manera que se formaba gente para trabajar hasta los 40 años, porque a los 40 años eras un anciano en el siglo XVII y te morías. Mozart llegó ni a los 40. Y ahora la gente vive 80 años, 90, y pretende que después de jubilarse por fin va a tener tiempo de ir a tocar. Porque antes está trabajando como maestro, como docente de música, ¿no? O las dos cosas, pero por fin tiene tiempo, después de que se jubila, de desarrollar más su carrera musical, para poder seguir tocando hasta altas edades y que no haya un desgaste, por ejemplo, biológico en las manos, simplemente por sobreestudiar, porque esa escuela de enseñanza promueve el sobreestudio, al punto que las lesiones se llaman lesiones de sobreesfuerzo, la mayoría. Entonces, para poder seguir estudiando, seguir tocando hasta los 80 años, que no tengas un desgaste muscular importante y articular importante, y que además tu cabeza tenga ganas de seguir tocando, hay que modificar la pedagogía, porque la gente ahora vive el doble. Entonces ya no es que toque hasta los 40 fenómenos, es que toque hasta los 80, hasta los 90. ¿No? Es distinto. Entonces estamos en otro lugar, no estamos en Europa, estamos en América y estamos en otro siglo. Entonces esa educación era bárbara para ese momento, pero ahora no. Ahí viene en auxilio la psicología, ¿no? Sobre todo la neurociencia, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención este dato que vos aportaste, creo que en una entrevista, de que cuando aparece la ansiedad aparece el cortisol. Cuando aparece el cortisol, uno deja de escuchar. Cambia la percepción auditiva. Y cambia también el rango de otras cosas. Por ejemplo, la capacidad de movimiento que tenemos, cambian las memorias. O sea, cuando hay una elevación de alerta, para tocar música necesitamos una alerta media, porque ahí se combinan las destrezas motoras y las destrezas cognitivas que necesitamos de gran precisión. Cuando estás con alerta más alta, estás defensivo y sirve para otra cosa. Sirve, pero no es que no sirva, sirve para otra cosa, para hacer música no, vas a tocar mal. ¿Por qué? Porque se privilegian las acciones cotidianas, no las que aprendiste cognitivamente, las acciones cotidianas, y porque el uso de memorias está, digamos, privilegiado otro tipo de memorias. Entonces te olvidas la letra de la canción, porque en realidad la memoria que tenés es la que te permite saber, como es un modo defensivo, por dónde te escapás, cómo resolver una situación extrema, ¿no? Es como Entonces, se si no, no describe, funciona. es como se describe el estrés, como un estado de supervivencia, ¿no? De alerta. Claro, ahora, ¿qué pasa si sostenés un estado de estrés prolongado en el tiempo por mucho tiempo? Lo que pasa es que el cerebro guarda ese setting como normal. Entonces es muy difícil después, por ejemplo, por eso aparecen en música los problemas de aprendizaje. Son personas que tienen la ansiedad más elevada de lo que es necesario para poder aprender ese tipo de conocimientos y destrezas. Ahora, cuando sostienen en el tiempo muchos años esa ansiedad elevada, entonces van teniendo dificultades y mermas en la adquisición. Y eso en realidad queda seteado y es muy difícil de bajar, queda como la huella de, bueno, esto funciona así. Entonces, casi te diría que la pedagogía musical del látigo facilita que no aprendan, facilita la dificultad de aprendizaje. Entonces, yo estoy en el borde, no está comprobado esto, que yo lo digo, lo tiro así, estoy en el borde de decir, dicen que hay que estudiar de niño, de muy chiquitito música. ¿Sabes por qué? Para mí,
porque el chico todavía no agotó y no llegó a ese nivel de estrés y todavía tiene el cerebro funcionando, porque de grande nos estresamos tanto con todas estas mismas cosas del aprendizaje, que entonces empiezan las detenciones y las dificultades de aprendizaje. No es que el más grande no aprende bien porque está viejo, no aprende bien porque acumuló unos niveles de elevación de alerta que no le permiten aprender como quiere. Esta es mi opinión. ¿No? Esto no lo he comprobado, no te estoy hablando científicamente, ¿eh? Te estoy hablando Y coloquialmente. a mí digamos, me maravilla el hecho de que hayas podido desarrollar investigación sobre esto, ¿no? Y que vas pisando firme específicamente o focalizándote en la música, pero vos las cosas que me decís tendrían repercusiones en otras ciencias, en otras profesiones, ¿no? Son cosas básicas, fundamentadas. eh, Te preguntaría algo medio ingenuamente. Entonces, ¿cómo sería una clase, estudiar con vos, que sos docente? ¿Cómo sería estudiar con vos un instrumento? Mirá, la primera consideración que yo tengo es que el fenómeno, el hecho de aprender, provoca determinados desequilibrios que hacen elevar un poquito la alerta. Porque esto que viene a modificar tu conducta te va a hacer elevar el alerta. ¿Sí? O sea, vos querés aprender algo y sentís que no lo tenés todavía, no lo sabés, y te va a hacer, esta modificación te va a hacer levantar tu alerta. Y yo cuento con que vos voluntariamente vas a bajar tus barreras defensivas para poder aprender porque tenés ganas de aprender esto. Yo tengo que procurar que por acción de mis intervenciones vos no vuelvas a levantar las barreras, no te sientas en riesgo, porque ya hiciste el esfuerzo de bajarlas. Entonces yo tengo que lograr una manera de referirme a las cosas que no te haga levantar de nuevo esta alerta, que vos no estés pensando a ver por dónde viene el palazo. Entonces, ahí el aprendizaje va. O sea Tengo que que, contar que te podés sentir frustrado, sí, la gente se siente frustrada a veces y tiene que aprender a lidiar con eso, y eso es natural. O sea, aprender genera tensiones naturales del aprendizaje. El estudiante, como quiere aprender, pone todo de sí para bajar esas tensiones, pero yo como docente tengo que poner todo de mí para que no se generen tensiones extra, que no debieran estar, porque ya el aprendizaje las genera. o sea que de alguna manera trabajás respetando una posible vulnerabilidad que tenga la persona en esa situación de aprendizaje. Bueno, ponele vulnerabilidad Barlow. Hay un autor que se llama Barlow que le llamó vulnerabilidad. Dijo que los músicos tienen tres vulnerabilidades. La biológica, que es lo que hablamos recién de la elevación de alerta, que la tenemos todos, ¿no? Todos, ¡ping! Tenemos a determinados estímulos se nos salta la térmica, a todos. Vulnerabilidad psicológica generalizada, le llamó Barlow. Bueno, todos tenemos los primeros vínculos en la vida que nos determinaron situaciones y cosas, ¿no? Por ejemplo, si necesitas un entorno más seguro, si te hacen mal los sobresaltos, si, todos tenemos de eso. Y vulnerabilidad, él describió psicológica de la tarea, específica, o sea, la que adquirís cuando te metes en un medio de formación musical. Y esa vulnerabilidad está compuesta por dos tipos de estrés. El estrés por causas de contexto, de todas las causas de contexto que hay, yo tomé la evaluación como tal, porque genera el vínculo evaluador-evaluado, el vínculo evaluativo, que es interpersonal e intrapersonal, y el estrés por dudas sobre la autoeficacia. Y lo que hice fue comprobar que cuando hay demasiado estrés por vínculo evaluativo, el alumno desarrolla estrés por dudas sobre la autoeficacia. Y cuando generó estas dos, y estas dos chocan así, y empieza a buscar comprobar, y el profesor le corrobora su fantasmagoría de no soy eficaz, y entonces después se desencadena que la biología sube la alerta y tenemos el cortisol en juego y se desencadena que si por ahí, por una situación de sus vínculos primarios, esa persona necesita buscar la aprobación desmedidamente y ya está frito, porque se desencadena todas las tres vulnerabilidades que mencionó Barlow. ¿Sí? Se va,
va activándose cada cosa. Entonces, ahí, mi sí, primer sí, trabajo perdón. como docente es no Sí, activar cosas que no necesiten activarse. entiendo, pero digo, ahora lo estás explicitando al procedimiento, digo procedimiento entre comillas, el abordaje, ¿no? Sí. Pero hablas, suena como algo terapéutico, es decir, pareciera que, ¿cómo haces para delimitar el trabajo y, o si hace falta delimitarlo? Porque, perdón que yo hago esa Sí. asociación, ¿no? Es decir, es muy terapéutico tu abordaje, ¿no? Entonces, esto requiere una formación para los docentes completamente distinta a lo que viene siendo. Mirá, yo diseñé el algoritmo evaluativo para que el docente sin ninguna formación, incluso no necesite ni tener buena voluntad. O sea, si yo le digo a un docente, usted haga esto y no me interesa de qué otra manera evalúe, como viste que todas las instituciones tienen normas evaluativas, si yo lograra instituir que haya que se evalúe según algoritmo evaluativo, si tiene buena voluntad, si tiene mala voluntad o si es torpe, no me interesa. Porque yo le pregunto a una rúbrica, digamos, de ítems que hay que evaluar para cada nivel. ¿Y cuáles son las expectativas de logro para ese nivel? Entonces, usted dígame, si este alumno cumple con estos ítems, según, o sea, si las expectativas de logro en estos ítems están cumplidas para este nivel que está el alumno, no para cuando el alumno sea como Marta Argerich, para ahora, para el primer año de su carrera. ¿Está cumplida una afinación razonable para aprobar el primer año? ¿Está cumplida una lectoescritura razonable para aprobar el primer año? ¿Hay un mínimo planteo interpretativo correspondiente a un incipiente trabajo interpretativo como para un primer año? ¿Hay esto? ¿Hay lo otro? Bueno, perfecto. Mencionado todo lo que ya está correcto, que ya cumplió las expectativas del logro. ¿Hay algo que necesite ser mejorado? Bueno, dígame en qué lugar de la partitura. No me diga qué problema tiene el alumno, dígame en qué lugar de la partitura, compás cuál a cuál, porque si usted está evaluando tiene que poder decirme en qué compás pasa. No me puede decir esto está todo desafinado, me tiene que decir dónde. Y después, entonces le pregunto, ¿y cuál es su hipótesis? ¿Por qué le pasa esto al alumno? Ah, porque ponele que un alumno está cantando una quinta justa, le está quedando calante, le está quedando baja. Puedo tener varias hipótesis. Te puedo decir, sos desafinado, o te puedo decir, mira, para primer año, por ahí esa frase es un poco larga y todavía no tenés el fiato que necesitas para sostener esa frase y se te cae el apoyo. Entonces, y ahí viene la implementación. ¿Qué vamos a hacer, dada esa realidad? Y vamos a poner una respiración adicional por las dudas, por si la necesitas, y vamos a hacer trabajo de respiración. Ahora, si yo digo, sin a boca de jarro y maliciosamente, tenés un problema de afinación, te digo, anda, descargate el afinador y ponete a cantar frente al afinador para que puedas afinar todo. Y como tu problema no era de afinación, era que como estás en primer año, no tenés todavía el aire, la capacidad respiratoria desarrollada y el apoyo desarrollado, entonces nunca lo resolviste. Y entonces llega a mitad de año y te digo, vos tenés un problema de afinación, che, porque desde el primer clase que te estoy diciendo que tenés un problema de afinación. Pero ¿quién fabricó el problema? El docente. Entonces, para mí, el algoritmo evaluativo es a prueba de toda prueba. O ¿Y sea, eso está siendo implementado? eso es lo que yo puse a prueba con mi última tesis, con la de doctorado, que lo puse a prueba en estudiantes, en una clase, hicimos toda la experiencia y funcionó. Entonces dije, si funciona en estudiantes, tengo que ver cómo funciona en profesionales, porque el profesional ya tiene incorporado esto, entonces los hice autoevaluarse según el algoritmo evaluativo ¿No? y hubo un muy alto, ponele que un 17% no lo logró aplicar solo en una sesión. Pero si lo tengo yo en 2, 3 sesiones, lo logra. O sea, que No. es un porcentaje muy pequeño el que no Pero, logró pero, aplicarlo. pero esto entonces es como una reeducación que está dirigida más a los profesionales y a los alumnos que a los docentes.
No, porque el algoritmo evaluativo lo puede aplicar el docente en clase o lo Ah, puede aplicar el alumno cuando estudia para reacomodar su evaluación. El tema es el siguiente, es que los docentes lo van a aplicar los que quieran aplicarlo, porque eso claro, hasta que llegue a incluirse como una norma, pueden pasar 20 años. Entonces, lo que claro, a hago eso es me decir, bueno, refería. si no sé si el docente buenamente viene a capacitarse. Hubo, durante la pandemia dimos un montón de capacitación a raíz del, nos avaló el gobierno de la educación, ¿cómo se llamaba? Bueno, el sistema de educación de la provincia de Mendoza lo avaló. Y entonces ellos daban puntaje a docentes que hicieran ese curso, el curso sobre evaluación. Y hicimos un montón de cursos sobre evaluación, pasaron un montón de docentes de la provincia de Mendoza. Otros docentes se acercaron y lo hicieron online, pero más de la provincia de Mendoza. Pero en general tenés que contar con que el docente quiera hacer eso, porque en general el docente no tiene tiempo, se siente mal pago, dice, sí, yo ya sé evaluar, si no estudió, no estudió. A ver, suena mal, falta estudio. Y el cliché tradicional. Es muy difícil que el Claro, docente se quiera salir del paradigma evaluativo con el que fue formado. Pero hay muchos casos de muchos docentes que sí lo hacen y lo buscan y lo están implementando. qué bien, qué bueno, Y qué entonces bien. tenés otra problemática, que es que esos docentes te llaman y te preguntan, decime, cuando yo tengo una mesa de examen con otros dos docentes, yo trabajo todo el año con mis alumnos de una manera, con el algoritmo evaluativo, con esto, con lo otro, y vamos a una mesa de examen y cuando otro docente le quiere dar una devolución a mis alumnos, me los hace pomada. Entonces yo le digo, bueno, hace una cosa, hace una rúbrica, pone los ítems a evaluar, le das a cada docente por escrito una, que cada docente evalúe por escrito en la rúbrica, vos juntás y vos le das la devolución a tus alumnos para tener cuidado con las palabras que utilizás, porque si no, pasan cosas bastante infelices. Claro. Cuando vos decís que uno de los ítems es la evaluación interpretativa, a mí se me asocia con la sensibilidad que pudiera tener también la persona, como además de ejecutante como persona. Y ahí es donde a mí se me hace posible insistir en la posibilidad de que eso pueda ser cultivada, la sensibilidad. Es decir, una escucha que sea, que abarque algo más que lo técnico. No sé si esto es un disparate o no lo que digo. No, porque vos fíjate que las personas escuchamos según nuestra inmersión en la cultura. Entonces, para empezar, hablando de música, es distinto lo que escuchás si naciste en la India que si naciste acá, porque ahí escuchás cuartos de tono y otras cosas, ¿no? Pero entonces, el cerebro va generando conexiones y cuanto más culturizado estás en la música, vas escuchando distinto. De Claro, hecho, yo tengo un videíto que es una resonancia magnética que te compara un cerebro de un músico con uno de un no músico. En el momento de la resonancia le pasan la Sinfonía del Nuevo Mundo y vos ves qué áreas se se ilumina. colorean, ¿no? Se iluminan. Y es muy distinto uno que otro. Entonces, yo, por ejemplo, para enseñar esto, cuando daba la cátedra de análisis de repertorio, yo hacía lo siguiente, la propuesta era que vinieran con el repertorio que tenían como para graduarse, ¿no? Ya era una materia del final, venían con su repertorio, elegían la obra, la preparábamos, la tocábamos, pero parte de eso, de esa materia, se aprobaba escribiendo un artículo de análisis sobre la obra que implicara su propia escucha, lo que él analizaba a partir de su propia escucha y desarrollo de la obra, el contexto en el que fue creada la obra que estaba tocando, porque hay que comprender eso que uno escucha en relación de un contexto donde fue creada esa obra, y que se tomaran el trabajo de hacerle escuchar la misma obra tocada por ellos a gente músico y a gente no músico. Y que hicieran un comparativo de qué cosas, qué registro había. O sea, los no músicos registran que esto tiene dos partes. Los músicos registran tema A, tema B, esto, el otro, el otro. ¿Qué profundidades hay de escucha? ¿Por qué?
porque el músico, si sale bien formado, tiene que poder armar un concierto de acuerdo al público que va a tener. No es lo mismo si vas a tocar en una institución educativa que si vas a tocar en un lugar público, en un lugar comercial, ¿no? Entonces les hacía hacer todo este trabajo y después quedaba todo eso en una carpeta en biblioteca por si alguien quería tocar esas obras, pudiera ir a buscar esos análisis y ya tener un anticipo. Entonces era la manera de aprobar la materia. Entonces sí, era, bueno, anda, tocalo y fíjate qué escuchó este y qué escuchó el otro. Y escribímelo, ¿no? Y era muy interesante Claro, el claro, trabajo, claro, muy claro. interesante. Hay seguramente lo conoces, porque para mí eh, hay un divulgador y creador de la apreciación musical que es Marcelo Arce, que tiene 50 años de trayectoria, ¿no? Que él hace escuchar en el teatro, actualmente está haciendo eso, en el teatro hace escuchar a compositores clásicos comparativamente también con Freddie Mercury o alguna música contemporánea, ¿no? Sobre todo en esos contrastes que son fuertes, ¿no? De algo clásico y algo pop Sí. o rock. Y él se pone de cara al público, es decir, a diferencia de alguien que está dirigiendo una orquesta, que está escuchando y viendo a los músicos, él se pone frente al público y va contando lo que va sintiendo, ¿no? Es decir, va Ajá. compartiendo sus emociones y les invita al público, por eso es el creador de la apreciación musical, ¿no? A que sientan eso que están escuchando, ¿no? De alguna manera los está contagiando o le está generando una empatía, ¿no? Un nivel que produce un efecto que para mí es extraordinario, ¿no? Entonces, eh, y en ese caso es la persona de la que está en juego, ¿no? Es decir, haciendo este distingo que vos hacías de cuál es qué es lo que se percibe, ¿no? Si se percibe la obra, si se percibe al músico, si se percibe a la persona, es como todo un asunto que yo entiendo que vos lo estás empezando como Lo a que pasa es que esto te abre las puertas a otra problemática. En la interpretación musical vos podés estar haciendo gala de tu destreza musical, motora y ser un pirotécnico de la y no sentir música. nada, y yo no sentir nada. Exacto, y tener un discurso bárbaro, pero que a vos no te pase nada. O puede ser un hecho comunicacional y yo puedo estar comunicando un discurso y tratando de conectar con vos desde las emociones, desde un montón de otras cosas. Entonces, yo creo que las dos cosas valen. Cada quien tiene que asumir su posición. El- y eso está bien difícil en la formación, porque la Claro, formación del músico tira para un lado. Yo tuve la suerte de tener maestros más del comunicar. Tuve la suerte. Realmente yo tuve mucha suerte. Pero entiendo, porque las problemáticas de los estudiantes que a mí me llegan hoy día tienen que ver con esto, con cómo cuando se pierde la capacidad de comunicar y de contactar con el otro emocionalmente, en realidad no se está a salvo. Ahí es cuando la persona siente ansiedad, mira, porque hay un hueco, hay algo que está vacío, que no se está haciendo. Se está en claro, una situación casi de la frivolidad del discurso. Y entonces hay algo que está vacío. Y entonces lo único que te hace valioso es tu destreza, la que vas a perder cuando te hagas un anciano. ¿Eso es lo único que te hace valioso? ¿O es un hecho comunicacional? Entonces, yo creo que cada quien tiene derecho a posicionarse donde quiera. Yo voy por el lado de la comunicación, pero cada quien elige por dónde va. no, 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 yo lo menciono por si pudiera ser complementarias, ¿no? Los abordajes, si pudieran ser... Cuando yo estudiaba en el primer nivel del ciclo básico de la formación de música, estaba la materia apreciación musical y era buenísima porque te sentabas a escuchar y ¿sabés qué conocí también? Tuve otras dos experiencias de apreciación musical muy importantes. Cuando yo iba al colegio secundario
iba a un colegio que se llamaba Colegio Suizo Jacques Dalcroze. El colegio suizo era un colegio pequeño, dirigido, liderado por un señor que era el profesor de música de todo el colegio. Y que amaba la música, y las clases de música algunas eran de tocar, ¿no? Porque te tocaba tocar o cantar o lo que sea, pero otras, muchas, el 50% era ir a la dirección, toda el aula, a escuchar. Entonces nos tirábamos todos en el piso, en la alfombra de la dirección, o sea, ese nivel de libertad, nos tirábamos todos en el piso, y yo me acuerdo de estar tirada en el piso mirando que el hombre tenía una pecera ahí, y él ponía música y decía, esta es la sinfonía tal, y escuchaba, así fíjense, y te introducía en esa escucha de una manera maravillosa porque él era un apasionado de eso. Esa fue una. Y la otra fue, ya estudiando la maestría en psicología de la música, tuvimos una materia con una maestra que se llama Silvia Furneaux, de la Universidad de La Plata. Silvia Furneaux nos mostraba un sistema como ella hacía para enseñar a niños la apreciación musical, y ella había diseñado como una especie de PowerPoint donde cuando escuchabas la música había distintas líneas que iban progresando con distintos diseños y se iban intercalando, iban subiendo y bajando y iban haciendo como una especie de imagen analógica de lo que estaba sonando en tiempo real. La coreografía visual. Eso era magnífico. Y así le enseñaban en la Universidad de La Plata, así le enseñan a los que hacen en la carrera docente cómo enseñar la apreciación musical. O sea, Bien. está recontra bien encaminado, porque esto es algo es una materia que la da Silvia Furneaux, que es pero magnífica, no sé si ya se habrá jubilado o no, pero es magnífico ese trabajo. Así que hay un montón. El punto es que, bueno, que esté al alcance de más gente, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, apasionante, apasionante. La verdad que te voy a volver a convocar para seguir profundizando esto. Me Se me gustaría, pasó así. sí, a mí también, por eso. Me encantaría que comentes también tu faceta artística. ¿Dónde se te Bueno, puede escuchar? Sé que has tenido otros trabajos también con otro. mira, sí, yo estuve tocando hasta el año pasado un dúo con Ezequiel Sarubi, de piano y flauta, muy lindo. Hay un montón de trabajo discográfico hechos con él porque ganamos una beca y hicimos mucha discografía de música argentina que lo encuentran en Spotify como Conti Sarubi Dúo. Pero en este momento hicimos un cambio y estoy tocando con un trío que se llama Argenta Música, que somos percusión, piano y flauta, también músicas argentinas. Vamos a estar haciendo nuestra primera salida al mundo el día 27, domingo 27 de septiembre, acá en un lindo lugar que se llama la Biblioteca Café. Así que si me siguen por las redes, Bien, como Gabriela Conti, lo van a encontrar. me lo mandás y Eh, yo también lo comparto a Dale, los seguidores míos. porque ahí estamos saliendo al mundo ahora, hicimos unas primeras grabaciones y qué sé yo Hay para mostrarlas. un aspecto interesante que no sé si es el mismo criterio, y es que vos das a conocer composiciones folclóricas nuevas. Eh, Sí, mira, hacemos así. Lo que yo pienso es lo siguiente, estamos en una generación, los que somos de mi generación, los de la generación anterior, claro, ahora se vive más tiempo y tienen mucho renombre. Y entonces hay muchos compositores valiosos de mi generación que han quedado como eclipsados porque no termina la racha de los anteriores. claro, Entonces digo, tenemos Piazzolla, que es valiosísimo y tocamos Piazzolla. Tenemos un Ariel Ramírez que es valiosísimo y tocamos Ariel Ramírez o Quique Sinesi, pero también tocamos compositores actuales como Aitana Casulín, Marcelo Ferrari, Ezequiel Sarubi y otros compositores, Alejandro Venturini también, que son en este momento profesores, o sea, acaban de jubilar de profesores de las mejores instituciones de enseñanza que tenemos en el país. Entonces son gente que compone muy bien, con mucha formación, hermosa música. Nosotros agarramos ritmos y formas de los distintos lugares de nuestro territorio argentino y lo hacemos en un lenguaje
más de la música de cámara, ¿no es cierto? Si yo te toco una, qué sé yo, Alfonsina y el mar, no va a ser folclore, va a ser Popular, claro. popular, pero va a tener un tipo de interpretación que, bueno, que deja ver la formación que tengo, porque es la que Claro, tengo. claro, 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 Pero va a perseguir, sí, tratar de llegarte al corazón, eso seguro. claro, claro. Bueno, estilo de Ginastera o de otros tantos Claro, clásicos, ¿no? claro. Bueno, Y bueno, Gabriela, muchísimas gracias por el tiempo, por la pasión que transmitís, porque sos apasionada, se nota, y ojalá que puedas seguir investigando, que puedas seguir formando gente, no formando puedo evitar profesionales. hacerlo, mira, eso es Ah, lo que me bueno, gusta hacer, no puedo qué evitar bueno. hacerlo. Así que, Te van a buscar, te pueden buscar como docente en forma sí, particular a través del Instagram. sí, mira, si me buscan en el Instagram, si buscan la Asociación Argentina de Performance Musical, que es AARPEM, ahí pueden preguntar por cursos que estoy dando para la misma asociación. Ahí hay un grupo de apoyo para músicos con ansiedad, que es online, que está re buenísimo. Y pueden preguntar mi contacto para que ellos se lo den y para poder encontrarme a mí en individual también, ¿no? Y si no, está mi Instagram personal, que es Gabriela Conti, o Afinando las Emociones, eso. Y me Excelente. encuentran, no, no hay problema. Hoy día estamos todos conectados. Exacto. Un placer enorme. Muchísimas Bueno, gracias muchas y hasta gracias. siempre. Un placer.